Para dar el método del que hablaba al final del vídeo anterior, necesitaremos una serie de conceptos que vamos a ir introduciendo en las 3 próximas secciones. En la primera de ellas vamos a hablar de valores y vectores propios. Empezamos con la definición de valor propio. Sea f de v en v una aplicación lineal. Decimos que un escalar lambda es un valor propio, lo abreviaremos simplemente como v.b. Si existe algún vector no nulo, tal que f de v es lambda v. Vale, es decir, un escalar es un valor propio si la imagen de algún vector es un múltiplo de ese vector, de algún vector, y aquí es importante la condición de que el vector sea distinto de 0, ya que f de 0 siempre es 0. Por tanto, si no pusiésemos esta condición de que el vector sea distinto de 0, cualquier escalar sería un valor propio, ¿vale? Por eso es importante aquí poner que el vector sea distinto de 0. Vamos con algunos ejemplos. En el ejemplo anterior, en el último ejemplo de la sección 1, el 1, 2 y 3 son valores propios. Porque recordamos que se cumplía que f de 1, 0, 0 era 1, 0, 0, es decir, es una vez por f del vector 1, 0, 0 es una vez el mismo, por eso el 1 es valor propio. También se cumplía que f del 1, 1, 0 era 2 por el mismo 1, 1, 0, por esto 2 es valor propio, y se cumplía que f de 1, 1, 1 era 3 veces 1, 1, 1, y por eso el 3 es valor propio. Además, esta f era un endomorfismo de R3. F era un endomorfismo de R3. Más adelante veremos que el número de valores propios es como mucho la dimensión del espacio vectorial con el que estamos, que en este caso es 3. Por eso, con los resultados que veremos más adelante, se puede deducir que 1, 2 y 3 son todos los valores propios del ejemplo anterior. Pero lo que sabemos hasta ahora, solo con la definición de valor propio, lo que vimos en el ejemplo anterior, es que 1, 2 y 3 sí que son valores propios.